Y dar inicio a una nueva etapa, a un nuevo desafío también, a un taller interactivo de perfilación y psicología criminal, en el cual la idea es que aprendamos, interactuando cada uno de nosotros, sobre casos criminales reales, casos criminales resueltos por juristas y criminólogos destacados en el ámbito de la investigación criminal. Hola Paz, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Un placer. Buenísimas tardes, Federico, buenísimas tardes, medio mundo, porque me ha comentado Federico que sois muchos. Gracias por vuestro tiempo, gracias por venir esta tarde y bueno, sobre todo gracias a ti por esta magnífica invitación. Gracias. Un placer. Sí, la verdad que somos muchos, ya estamos pasando los 4.000 asistentes en línea. Yo hablaba recién con algunos colegas el beneficio que tiene la tecnología de que nos podemos unir de distintos países y que podamos intercambiar opiniones vinculadas a la investigación criminal con tantos asistentes. Así que muy agradecido de Reconstrucción Forense Especializada por su interés, por la convocatoria y también muy ilusionado por este taller que queremos aprender muchísimo. Tenemos hoy el gusto de iniciarlo con una ponente muy reconocida a nivel internacional, criminóloga, docente de la Universidad de, si no me equivoco, Valencia, ¿puede ser? Valencia Internacional de Valencia, sí, porque en Valencia hay dos. Esta es la Universidad Internacional de Valencia. Sí. Paz, bueno, es escritora, autor de famoso libro, por lo menos en Latinoamérica muy famoso, me imagino que en Europa también, Criminalmente, y bueno, es una profesional muy destacada por la investigación y por desarrollar y comunicar muy bien sus trabajos en blog, en redes, así que para nosotros es un verdadero placer que estés con nosotros, Paz. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Creo que va a ser una tarde interesante. Bueno, gracias. Entonces vamos a empezar, no te quito más tiempo, iniciamos. ¿Sí? Ahí te doy el audio y empezamos. Cuando quieras, Paz, puedes empezar. Sí, pasamos a la primera diapositiva, por favor. Bien, esta señorita es María Ángeles Molina, Angie, más conocida como Angie. Casi cometió el crimen perfecto en mi país. Está ahora mismo en prisión, está cumpliendo su condena. En un principio se la sentenció a 22 años de prisión y tras un recurso finalmente está cumpliendo una condena de 18 años. Después veremos por qué este cambio y por qué esta reducción de pena. En última instancia, pues 3 años menos. María Ángeles Molina es considerada una de las asesinas en España más, más paradigmáticas por cómo cometió su crimen. No es una asesina múltiple, se creía que sí porque se sospechaba que también había matado a su primer marido. Finalmente, tras celebrarse el juicio, pues ha sido declarada no culpable del crimen del asesinato de su marido, que parece que hizo pasar por un suicidio, como veremos después. De modo que no es una asesina múltiple, por lo menos eso ha determinado la justicia de mi país. Pero sí que es una asesina con unas características muy particulares, que es la que vamos a ir desgranando hoy, para entrar después a ver la tipología de la mujer homicida. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Esta es la escena del crimen, esta es la víctima, no os he puesto la escena del crimen real, es una reconstrucción. Por eso veis esta imagen en el centro de la fotografía. El cadáver con una bolsa de plástico y estaba atada al cuello con cinta aislante. La siguiente fotografía, por favor. Estas 4 imágenes sí son las imágenes de la escena del crimen. La primera imagen que tenéis a la izquierda es la cocina, puesto que el crimen sucedió en un apartamento turístico que fue alquilado durante 3 días. La escena del crimen, por lo tanto,
aparte del lugar donde se encuentra la víctima, que es la fotografía de abajo, es todo el apartamento. Os he puesto una imagen del lavaplatos, diréis, ¿qué tiene que ver la imagen del lavaplatos? Luego lo iremos entendiendo y analizando por qué os he puesto la imagen del lavaplatos. Y también os he puesto una imagen que no se ve muy clara, pero os explico lo que es. Al lado del cadáver, en el suelo, se encontraron solamente dos elementos. Se encontró esta peluca negra que veis y unas botas altas de tacón. El cadáver lo encontró la señora de la limpieza, esperad que tengo aquí parte del expediente, lo encontró la señora de la limpieza que fue a limpiar el apartamento el 20 de febrero del 2008. Avisó a la policía y evidentemente lo primero que se hizo fue la inspección ocular, pero en el apartamento no había ni un solo documento con el cual se pudiera identificar a esa mujer. Pasamos a la diapositiva anterior, por favor. No había ni una sola documento que pudiera identificar a esta mujer, ¿de acuerdo? Había muy pocos rastros e indicios físicos, pero sí que había otro tipo de indicios, que son los indicios conductuales o la huella psicológica. ¿Causa de la muerte? Asfixia por sofocación. Se llegó a pensar, una de las primeras hipótesis que barajó la policía, es que se trataba de un juego sexual. Es decir, que el hecho de que tuviera la cabeza tapada con esta bolsa de plástico había consistido en lo que se denomina la parafilia, que se conoce como hipoxifilia, es decir, la asfixia sexual, que es que mediante la sofocación de las vías respiratorias, es decir, que la víctima no puede respirar, se consigue aumentar el placer sexual. ¿Por qué? Porque aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el riego sanguíneo, y esto hace que se irrigue más sangre a los órganos sexuales, con lo cual se consigue un mayor placer sexual. Junto al cadáver, como os he dicho, había estos dos elementos importantes, no los olvidéis: una peluca y unas botas altas de tacón. Cuando quieras, Paz, si querés, podemos hacer las encuestas para ver qué opinando las personas. Sí, termino dos anotaciones más y hacemos la encuesta. Vos avísame nomás. Sí, se encontraron como rastros o indicios físicos, se encontró semen de dos hombres, luego os diré dónde estaba, y evidentemente se hizo una autopsia psicológica porque no tenían absolutamente nada con lo que empezar a trabajar, de modo que empezaron, aparte evidentemente de la inspección ocular, recoger las pruebas que os he comentado de semen, se empezó a investigar más de las últimas 72 horas de la víctima, de qué había hecho la víctima en los últimos 4 o 5 días. Y ahora sí, Federico, si quieres comenzamos. Puedes hacer las preguntas si quieres. No sé si me escuchan. A ver. Perdón, ahí no sé si vos alcanzás a ver que al lado del chat dice Pulse, si podés activar ahí. ¿Dónde tengo que activar, perdón? Al lado del chat que dice Pulse. Viste que tenés la opción de chat, abajo dice Pulse. Y ahí vas a ir viendo qué responden los asistentes. Vale, creo que lo tengo. Sí, creo que lo tengo. Vale, ya puedes hacer las preguntas. Ahí no sé si pudiste ver, ahí preguntamos en base a la fotografía del escenario del suceso, interpreta que se trata de muerte natural 2%, homicidio 93% y suicidio 4%. Vale, espera. Sí, no lo veo, disculpadme, no veo esta respuesta. No importa, yo te lo voy diciendo, no hay problema. Vale, perfecto. Repítemelo, por favor. 93% homicidio, 2% muerte natural y 4% suicidio más o menos. Vale. Y ahora voy a activar la de si qué opinan ellos, si advierten un escenario de suceso organizado o desorganizado. Perfecto. Ahí está activado, están votando los asistentes y estamos viendo que
El 87% está diciendo que es un escenario del suceso organizado. Ajá. Muy Ahora bien. está bajando un poco, se está peleando un poco más, van el 84% organizado. Pasamos a la siguiente. Sí. A ver, la idea de esto es que ustedes vayan viendo la apreciación inicial que pueden tener y que después la profesora pueda ilustrarles cuáles fueron los resultados del trabajo de investigación del caso. Ahora estamos con, si se consideran que se trata un body sexual posing, colocación del cuerpo de la víctima, y se está inclinando la gente por el sí. Estamos viendo de que los asistentes tienen un 78% que entienden de que efectivamente sí. Y ahora vamos con la última. A ver qué dicen, que ahora tenemos más múltiples opciones. De acuerdo a las fotografías que vimos, ¿qué creen que falta en la escena? Fue gracioso porque empezaron todos marcando arma homicida, que fue lo primero que vieron, pero después analizaron un poco más y te cuento cómo va. 10% arma homicida, índice de violencia 17%, heridas en el cuerpo 4%, todas son correctas 64%. Bastante atinados, ¿eh? Sí, sí. Muy atinado. Perfecto. Así que bueno, no sé si querés ahora comentar el tema de la pregunta abierta. Sí, a ver, un momentito que la tengo aquí, que me las han enviado. Los rastros conductuales, exacto. La pregunta abierta que os voy a hacer es ¿qué rastros conductuales, qué huellas psicológicas encontráis en la escena donde aparece el cuerpo de la víctima y en las otras 4 imágenes? Partamos de una cosa antes de que contestéis, ¿de acuerdo? Darme unos minutos. La escena del crimen siempre cuenta una historia, ¿de acuerdo? Y son los investigadores, desde el punto de vista de la criminalística, es decir, la investigación técnica del delito, que recogen esos rastros, esos indicios, esas pruebas físicas, y también el trabajo de los analistas de la conducta o perfiladores, los que han de interpretar qué ha pasado en esta escena del crimen que estáis viendo. Los perfiladores son los que se centran, los analistas de la conducta son los que se centran en analizar las evidencias psicológicas o conductuales, que son los vestigios psicológicos que quedan reflejados en la escena del crimen y en la víctima. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué responde este análisis? A la motivación, a por qué se ha cometido este crimen. Recordad, es muy importante esto, que la utilidad de estas evidencias conductuales radica en que permanecen en la escena, permanecen en el lugar de los hechos, mientras que muchos de los rastros o indicios físicos pueden desaparecer bien porque se limpia la escena de modo voluntario, o bien pueden desaparecer de modo involuntario por muchas razones. ¿Qué nos muestran los indicios? Y aquí va la contestación ahora vuestra. ¿Qué nos muestran estos indicios conductuales o estas huellas psicológicas? Muestran no solo las necesidades que trata de satisfacer el criminal o el asesino, las necesidades emocionales o psicológicas, sino que también nos muestra cuáles son las fantasías que ha tratado de llevar a la realidad con una víctima real una vez que pasa por el proceso del acting out y da el salto al crimen. De modo que, después de haberos comentado esto, la pregunta que os hago es: ¿qué huellas conductuales o qué huellas psicológicas veis en la escena del crimen? Acabo de activar el chat para que respondan. Es una pregunta abierta. Obviamente que no vamos a poder. Hiposifilia, rasgos sexuales violentos, dice Daniela. Orden, prolijidad, la organización de la escena y la posición del occiso, dominación sobre la víctima, premeditación y desprecio. Muchos refieren al orden, al patrón ordenado, manipulación, el escenario.
escena perversa, bueno, orden y limpieza de la escena, muchos hablan de premeditación. Premeditación, correcto, muy bien. Orden y limpieza, también, muy bien. Placer y trastorno. Planeación, uno de los puntos también que se repite mucho. Vale. Planeación, premeditación. ¿Alguien ha puesto fetichismo? Acabo de leer. Sí. Vale. Increíble que estemos interactuando, Paz, con 4.996 personas. Madre mía, me está intimidando, tanta gente. Te estoy diciendo que no sé si en la historia de la ciencia forense hubo una disertación tan populosa, con un auditorio tan grande. Bueno, estáis bastante cerca. Mi enhorabuena. Antes de continuar, si eres tan amable, Federico, vuelve a poner, por favor, la imagen de la víctima, porque os voy a explicar algo que es, y todos habéis, casi todos habéis acertado, que es esta conducta que se llama el body sexual posing, es decir, el posado de la víctima en la escena del crimen. El posado más famoso que conocemos es el posado de Elizabeth Short, 1947, la Dalia Negra, en Los Ángeles. Bien. En este caso estamos ante una colocación intencionada del cadáver, que lo han hecho otros muchos asesinos. Por ejemplo, recuerdo también los asesinos de Hillside, Buono y Bianchi, en cómo colocaban algunas de sus víctimas para que parecieran incluso un cuadro, ¿de acuerdo? Bien, pues esta colocación del cuerpo de la víctima tiene varios significados. Cuando acabemos la clase y lleguemos a la última diapositiva, quiero que me digáis cuál de estos tres significados es el que consideráis, después de que acabe toda la conferencia, es el que consideráis que podemos aplicar a esta diapositiva, o, en su defecto, que no se puede aplicar ninguno de estos, ¿de acuerdo? Primero, un mensaje para los investigadores o para una persona en concreto. En segundo lugar, como un ritual para satisfacer sus propias necesidades, recreando la fantasía que tenía reiterada y recurrente en la mente el asesino, o como algo íntimo del agresor, como un significado especial para él, bien sea personal o psicológico. ¿De acuerdo? Esto, por favor, cuando os enseñe la última diapositiva de Angie, quiero que lo contestéis, si os parece bien, ¿de acuerdo? Y con esta pequeña interacción que hemos tenido... ¿Podrías repetir, Paz, cuáles son los puntos? ¿Los puedo repetir? Sí, por supuesto. Los repito ahora mismo. A ver. En primer lugar, si es un mensaje para los investigadores, incluso para los analistas de la conducta o para una tercera persona, como un ritual para satisfacer sus propias necesidades que ha ido creando y recreando en una fantasía recurrente, de modo que lo que hace es escenificar con la víctima su fantasía, o bien como algo íntimo, algo personal y psicológico del agresor que solo sabe él. Puede ser una de estas tres, o puede que sea otra respuesta que no tiene nada que ver y que vais a entender en la última diapositiva. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Ahí lo voy a escribir en el chat para que no se pierda. Muy bien. Pues cuando quieras, Federico, seguimos. Y tú, si ves que tengo que ir un poquito más deprisa por cuestión de tiempo, me lo dices porque hay mucho temario, ¿vale? Muy tranquila, no importa si nos pasamos. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues hemos visto un caso, en este caso, como os he dicho, no se trata de una asesina múltiple. Sabéis muy bien que la perfilación criminal hoy en día, los analistas de la conducta hoy en día, a través de Linkage, se dedican a, sobre todo eso, crear ese perfil criminológico que a través de una serie de investigaciones, estudios y análisis que se hacen tanto en la escena del crimen como en la víctima, llegan ahí a inducir una serie de características que tiene el sujeto desconocido que ha cometido ese crimen, ¿de acuerdo? Pero vamos ahora a entrar de lleno en lo que es qué tipos de asesinas hay. Yo parto de la idea de que no se puede aplicar a
el homicidio femenino, esta tipología que surgió en los años 80 en el FBI de organizado, desorganizado y mixto. Sí se aplica, y vamos a ver que se aplica, pero hay una tipología más amplia que es la que vamos a ver y es la que yo he defendido en mi primer libro, que es Criminalmente. Vamos a contestar estas preguntas hoy. ¿Por qué matan a una mujer? ¿Utilizan el mismo modus operandi que los hombres? ¿Son igual de crueles? ¿También matan a sangre fría? Partamos de la idea de que la mejor arma de una mujer va a ser la paciencia y después de la paciencia el cerebro, la organización y la planificación. Vamos a ver que son muy pocas las que matan de modo compulsivo y ojo, cuando lo hacen lo van a hacer porque están acompañadas de un hombre. Vamos a ver cómo hay muchas homicidas múltiples, también hay homicidas simples y si lo ponemos en el contexto de la cantidad de asesinas múltiples secuenciales, es decir, asesinas en serie, respecto a los varones, solamente estaríamos hablando de un 8%. Lo que sí que es cierto es que una mujer asesina o una mujer asesina múltiple impacta mucho más cuando sale en los medios de comunicación. Muchas veces, sobre todo en el caso de los filicidios, se tiende a justificar este crimen imputándola, por ejemplo, un trastorno mental o una circunstancia que ocurrió en el momento del asesinato de su hijo, y se ha llegado incluso a negar que hubiera asesinas múltiples o asesinas de hijos, como vamos a ver que no es así. De modo que, para terminar esta diapositiva, deciros que tenemos que tener claro que la criminalidad femenina ha empezado a estudiarse muy tarde. No ha sido un objeto de estudio ni por la criminología, ni por el derecho penal, ni por el derecho. ¿Por qué? Porque se ha considerado que los crímenes que cometían las mujeres eran muy pocos, es decir, no generaban una alarma social como para dedicarse a investigar los crímenes femeninos, y además porque no se las consideraba y no se las ha considerado hasta cierto momento peligrosas. Hoy os voy a comentar y vais a ver algunas de las mujeres más peligrosas con una fachada compensatoria absoluta, de modo que si no hubieran cometido ese crimen, hubieran sido personas absolutamente que hubieran pasado desapercibidas. Importantísimo, a partir de los años 60 y 70, la delincuencia femenina empieza a ser versátil, de modo que la mujer empieza a participar en todo tipo de delitos, incluidos los delitos a los que estaban reservados simplemente los hombres. Vamos a ver cómo el modus operandi mayoritario es el veneno y vamos a ver a la primera asesina en serie de la historia, que es la diapositiva primera que os he puesto, que es Locusta, que trabajó para el Estado romano como envenenadora y fue contratada por Agripina para matar a Claudio, el emperador Claudio, y a su hijo británico. Y la pagaba el Estado, ¿de acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, las homicidas sistemáticas vamos a ver que tienen más éxito. Más éxito quiero decir que se las tarda más en detener. ¿Y eso es debido a qué? A su modus operandi. Es decir, si a un asesino en serie hace unos años, ahora ya esto no ocurre. Es decir, ahora un asesino en serie es detenido muchísimo antes, evidentemente no solo por la evolución de las ciencias forenses, sino por la formación y por muchísimos elementos que influyen tanto en los investigadores como en los analistas de la conducta. De modo que una mujer que, por ejemplo, envenena, una viuda negra o un ángel de la muerte, se la puede tardar en detener hasta 8 años, el doble de lo que se tardaba habitualmente en detener a un asesino en serie. Si nos vamos a la criminología positivista, si nos vamos a Lombroso, él consideraba que la mujer era inferior al hombre dentro del marco evolutivo, de modo que creían que eran incapaces de delinquir, pero por eso, porque no tenían la capacidad criminal como para cometer los delitos que cometían los hombres. Sin embargo, fijaros lo que dijo Lombroso, y en esto sí que estoy de acuerdo, en la anterior en absoluto. Sí que estoy de acuerdo en que cuando delinquen son es lo siguiente. Termina diciendo Lombroso, que eran más crueles porque se les identificaba más con lo primitivo. Sin embargo, con esta afirmación de Lombroso sí estoy de acuerdo, y es que la mujer criminal se comporta como un hombre a la hora de matar, pero ojo, se le añaden 3 elementos, y estos 3 elementos lo vamos a ver en todas las asesinas que os voy a presentar hoy, que es la astucia, el rencor
y la falsedad. Es decir, esa fachada compensatoria para hacerse pasar por tu mejor amiga, por la mejor esposa del mundo, por la mejor amante, por la mejor madre o por la mejor enfermera o doctora en un hospital. Siguiente, por favor. Esta es la tipología criminológica que yo he creado de las mujeres homicidas. Vamos a ver, en verde, las mujeres que matan solas, las mujeres que matan en compañía de un hombre, las parejas letales, las mujeres que matan en compañía de otra mujer y vamos a ver incluso asesinas que matan en grupo. Y además de las motivaciones ya establecidas por Holmes y Holmes hace muchísimos años, que vamos a ver también, yo he añadido estas motivaciones que son las emocionales, es decir, las mujeres que matan por odio, por venganza, por celos y, ojo, por envidia. Siguiente, por favor. Esta es una noticia que es de hace 4 años y me sigue impactando. Es una noticia del 2016 y esta que veis aquí es Victoria Martens. Una niña de 10 años a la que su madre a través de internet buscó a personas para que la agredieran sexualmente. Finalmente, y tras ser drogada por su pareja, fue apuñalada, estrangulada y posteriormente descuartizada. Y esto lo hizo su madre, que es la mujer que tenéis a la derecha de las imágenes. La pregunta es, ¿cómo es capaz una madre de llegar a cometer un asesinato como este, de llegar a vender a su hija, de consentir que su hija sea agredida sexualmente por diferentes hombres que buscan internet? Vamos a ver por qué, lo vamos a ir viendo. Siguiente, por favor. Bien, lo que os he dicho, aquí no vamos a partir de las asesinas organizadas, desorganizadas o mixtas, esta tipología del FBI que se sigue aplicando. Vamos a partir de las mujeres que matan solas y dentro de las mujeres que matan solas tenemos evidentemente a las homicidas simples, como Angie, a las mujeres que llegan a cometer un asesino en masa y una de las primeras fue Brenda Ann Spencer, que con un rifle semiautomático, lo veremos en la fotografía, asesinó, empezó a disparar de modo indiscriminado, como hacen todos los asesinos en masa o asesinos múltiples en un solo acto, a personas que en ese momento apuntan con su revólver, perdón, con su arma, y vamos a ver asesinas en serie. Y luego vamos a ver a las mujeres que matan en compañía. En compañía de mujeres o en compañía de hombres. Que sepáis que el 50% de las mujeres asesinas en serie matan junto a un hombre. El resto matan solas o en compañía de otra mujer. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bien, aquí os he puesto un cuadro de las características generales de la mujer homicida. Lo primero, respecto a la victimología. Os he puesto aquí un cuadro que tenéis a la izquierda y a la derecha unos círculos. Vamos a ver cuáles son las características primero. Como os he dicho, pueden matar solas, en pareja o incluso pueden matar en grupo. Son recolectoras frente a los hombres que son cazadores. Esto evidentemente, si nos vamos al principio de la humanidad y cerramos un momento los ojos y pensamos, por ejemplo, en el neandertal o en los primeros Homo sapiens, tenemos esa imagen. ¿Por qué digo que las mujeres son recolectoras a la hora de matar? Porque no salen a merodear como hacía, por ejemplo, Dennis Lynn Raider, BTK, con su coche a buscar una víctima. No salen a cazar a un escenario en concreto. No salen a buscar a una víctima que cumpla con el parámetro de sus fantasías. Las mujeres matan a personas de su entorno, a personas que conocen, a personas que confían en ellas. Matan hijos, amantes, maridos, los ancianos que cuidan en el hospital. ¿De acuerdo? No salen a cazar. Sin embargo, los hombres, los asesinos múltiples, sí que salen a cazar, seleccionan a las víctimas por diferentes características, etc. Pero ellas matan a gente de su entorno más inmediato, a gente que las quiere, a gente que las respeta, a gente que las son fieles, a gente que tienen en su cama y en su mesa. Motivaciones.
La mayoría de las motivaciones matan por un fin instrumental, matan por lucro, matan por conseguir un beneficio que a veces no es económico, como vamos a ver algún caso. Y luego, por lo que os he comentado, esta serie de emociones. Tardan el doble en ser detenidas. El 80% de las mujeres, vamos a ver cómo matan con veneno. Evidentemente ya no se utiliza el beleño o el acólito como hacía Locusta, pero sí vamos a ver algunas que han matado con cianuro, como Gilla Murano, y otras que utilizan fármacos, ¿de acuerdo? El asesinato, en el caso del veneno, vamos a ver que son asesinatos insidiosos. ¿Por qué? ¿Por qué esa insidia? Insidia y alevosía, las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque resulta que la víctima no sabe que está siendo asesinado, con lo cual es imposible que pueda defenderse. Ahí la alevosía. Y la insidia está en que la mata muy despacio, no tiene prisa en matar. Puede tardar en matar a su víctima 3 semanas o 3 meses. ¿Por qué? Porque hemos dicho que una de las características de las mujeres letales es la paciencia. Y en la gran mayoría de las ocasiones, y a diferencia de los hombres, se limitan a matar sin más. No van a llevarse trofeos, no van a llevarse souvenirs, no van a cometer conductas post-mortem con el cadáver. Cuando se empezó a hacer la lista de hombres más buscados por el FBI, ahora mismo en la lista del FBI actual, si sumamos todas, ha habido solamente 506, hay 506 hombres frente a 12 mujeres. Una de ellas fue Brenda Delgado, esta mexicana que fue la más buscada del FBI. Os digo el año, un momentito que lo tengo aquí para que no dejar ningún dato al aire. Bien, en 2016 se la detuvo 3 días después. Ella cometió este asesinato el 8 de abril del 2016 y Brenda es la de la fotografía de la izquierda, y la víctima, que se llamaba Kendra Hatcher, una dentista, era la nueva novia de su expareja. Contrató a un sicario, es decir, asesina por inducción, para que la matara en un parking. Siguiente, por favor. Vamos a las motivaciones. Estas motivaciones se pueden recoger y se pueden plasmar, como veis, también en las motivaciones masculinas, aunque, por ejemplo, aquí vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias. Esto que está sacado, evidentemente, del estudio del 2010 de Holmes y Holmes. Tenemos a las visionarias, es decir, tenemos a aquellas mujeres que matan porque tienen delirios o alucinaciones, es decir, aquellas que rompen con la realidad y viven su propia realidad, de modo que serían inimputables desde el punto de vista penal. ¿Por qué? Porque no son responsables de sus actos, porque han actuado en un momento en el que no distinguen el bien del mal, no distinguen la realidad del acto delictivo que están cometiendo. Las que os he comentado, lucro, pues una gran mayoría. Vamos a ver que son muchísimas, en una gráfica que os he hecho, son muchísimas las mujeres que matan con este fin instrumental, con este fin de heredar, de quedarse con la vivienda, de quedarse con todo. Es decir, este fin que es ese beneficio económico, pero vamos a ver a otras que matan no por un beneficio económico, sino por obtener otro tipo de beneficio, un ascenso, tener una nueva vida, una frustración. Tenemos el sexo y el sadismo. En este caso, en los hombres se ve clarísimamente, ¿de acuerdo? Este binomio sexo-sadismo que nace y la génesis está en esas fantasías recurrentes que, como sabréis, se empieza a tener en la infancia tras vivir unos periodos traumáticos, como puede ser abusos de todo tipo, desde emocionales a psicológicos, sexuales, físicos, a tener una carencia de amor por parte de la madre, a tener una familia disfuncional, etcétera. Ahí empiezan a surgir la génesis de muchos asesinos secuenciales, muchos asesinos en serie. Pero aquí resulta que os he puesto el símbolo del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque esta motivación solo surge y es la causante del crimen cuando matan juntos un hombre y una mujer. Mira Healy y Ann Brady, por ejemplo, Karla Homolka y Paul Bernardo, que vamos a ver. Y está relacionada ¿con qué? Con la lealtad. Porque muchas mujeres terminan convirtiéndose en coautoras, en cómplices o en encubridoras, que son los 3 papeles que tiene la mujer asesina que mata junto a un hombre cuando mata por lealtad, para que no la deje, para que no la sea infiel, como vamos a ver un caso, para que no la pida el divorcio, para que la trate mejor, para que la deje de maltratar, ¿de acuerdo?
Y luego tenemos las buscadoras de sensaciones, las que matan por poder y control, que estaríamos hablando de los ángeles de la muerte. En el caso de las de lucro, por ejemplo, estaríamos hablando de las famosas viudas negras. Y luego la tipología que yo considero que es importante, son las emociones. Aquellas mujeres que matan por odio, envidia, venganza o celos. Y aquí vamos a ver cómo el tándem puede ser mujer y mujer contra una sola víctima. Siguiente, por favor. Este es el gráfico que os comentaba. Os he hecho un gráfico para diferenciar hombres y mujeres. Fijaros, el verde, el lucro, la mujer. Sin embargo, en el caso de los varones, el motivo principal es el sexo. Siguiente. Modus operandi. Ya hemos visto las motivaciones. ¿Pero por qué matan? Sabéis que el modus operandi son todos aquellos actos, todas aquellas acciones que llevan a cometer el crimen con éxito. ¿De acuerdo? ¿Cómo matan las mujeres? Pues fijaros, en un 80% matan con veneno. El veneno es el arma nefanda, es matar a traición. ¿De acuerdo? Es el arma más perfecta de la historia porque es un veneno silencioso y ha habido una cifra negra impresionante a lo largo de la historia hasta el año 1840, que es cuando nace la toxicología forense. ¿De acuerdo? Pero fijaros la cantidad de maridos, y muchos fueron en la época victoriana, la cantidad de maridos que morían por un alimento en mal estado. Os comento algo, en la Edad Media se mezclaba mucho determinados venenos con el marisco. ¿De acuerdo? No solo porque oculta su sabor, sino porque era muy fácil decir que había sido una intoxicación por pescado o por marisco. Los otros modus operandi, armas de fuego, sofocación y golpes con objetos contundentes, arma blanca y apuñalamiento, estrangulamiento. Pongo victimología, ¿por qué? Porque el modus operandi en la mujer va a cambiar dependiendo de quién sea su víctima y dependiendo de cuál sea la motivación. Así como los asesinos múltiples sistemáticos, los asesinos en serie, les gusta casi siempre matar con sus propias manos, bien con asfixia mecánica, bien con asfixia manual, bien a través de torturar a la víctima. Tenemos el caso de Berkovich, un caso paradigmático que mató con un arma, pero les gusta matar con sus manos. Aquí resulta que dependiendo de quién sea la víctima y dependiendo de cuál sea la causa o la motivación por la que se mata, va a cambiar este modus operandi. Y muy importante, lo que os he dicho antes, el veneno para matar a una persona requiere cercanía y confianza con esa mujer. De ahí lo que os he comentado antes de la insidia. Siguiente, por favor. En el caso del modus operandi, fijaros, el veneno casi se sale de la lista, un 80%. Sin embargo, en los hombres, lo que os he comentado aquí, este gráfico no solo es para asesinos en serie, sino para homicidas masculinos. Fijaros que entre armas de fuego, estrangulamiento y puñaladas, golpes, está todo muy, muy igualado. Siguiente, por favor. Vamos a ver cuáles son las características de las mujeres que matan solas. Supongo que todos los argentinos que nos estáis viendo y que estáis conectados sabéis quién es Gilla Murano. Gilla Murano asesinó a 3 de sus amigas espolvoreando cianuro en unas galletitas que ella misma hizo y que invitó una tarde a merendar y se las ofreció porque las había pedido dinero para invertir, las había estafado, se había gastado el dinero, se lo estaban pidiendo y evidentemente Gilla no tenía ese dinero para devolverlo porque se lo había gastado. Y abajo está Christine Rossum, que ahora os comentaré algo de ella. A ver si tengo aquí el año. Si lo he puesto, sí, perfecto, para comentaros los datos. Características de las mujeres que cometen crímenes ellas solas, que no necesitan una pareja femenina, masculina o que no matan en grupo. Fijaros en el primer párrafo, metódicas, discretas, pacientes, socialmente adaptadas, fachada, compensatoria, perfecta. Todo el mundo habla bien de ellas, son maravillosas personas, maravillosas madres, maravillosas enfermeras, maravillosas en todo. Altamente organizadas en su vida cotidiana. No son hieráticas, tienen una agenda, la cumplen, trabajan, tienen familia, hacen deporte, van al gimnasio. No suelen cometer crímenes sangrientos, huyen de la sangre. ¿Por qué? Porque tratan de pasar desapercibidas. Otra de las razones por las que se las tarda a veces tiempo en detener.
¿de acuerdo? Y suelen matar en silencio. ¿Con qué? Veneno, fármacos, lo vamos a ver. No suelen actuar de modo impulsivo, son grandes planificadoras. Cuando os cuente lo de Angie, estuvo planificando el crimen nada más y nada menos que 24 meses. Como os diré después, fue casi el crimen perfecto, excepto por 3 fallos. Es por la que la detuvieron, ¿de acuerdo? No suelen manifestar sadismo con sus víctimas, excepto cuando matan junto a un hombre. Veremos por qué. El modus operandi ya lo hemos cometido. Importante, son geográficamente estables. No hacen como los hombres que a lo mejor cogen el coche, un tren, un transporte y se van a merodear o se van a cazar a una víctima a otro distrito, a otra ciudad, a otro lugar. Ellas matan en su entorno. Eso quiere decir que son geográficamente estables. Matan en su entorno familiar, hijos, maridos, padres. Matan en su entorno familiar, a sus amigos, en su entorno laboral, a sus pacientes, a sus compañeros de trabajo. No se mueven. Matan en su zona de confort. Motivaciones, todas las que hemos dicho. Victimología, en este caso tenemos que la media, cuando se trata de una asesina múltiple sistemática, puede llegar a matar entre 7 y 9 personas antes de ser detenida. Fijaros si matan en silencio, fijaros si quieren pasar desapercibidas y fijaros si tienen la fachada compensatoria suficientemente fuerte y trabajada como para no ser sospechosas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones estos crímenes van a pasar por muertes naturales, sobre todo en el caso de los ángeles de la muerte. La victimología es muy clara, personas a las que conocen y hay ese vínculo de confianza, de modo que cómo no me voy a cenar esta sopa tan buena que me ha preparado hoy mi esposa con lo que me quiere, o cómo no voy a tomarme este vaso de agua que me trae esta enfermera tan sumamente agradable y simpática si es la que me cuida cada día. Y además, por supuesto, personas vulnerables y con una baja capacidad de defensa. Pero ojo, niños, adultos y ancianos, hombres y mujeres. Fijaros la amplia victimología respecto a los asesinos múltiples, sobre todo. Siguiente, por favor. Aquí tenéis a una de las últimas condenadas a cadena perpetua, Inglaterra, Joanna Dennehy. Número de víctimas 3, los 3 hombres que veis abajo. Aquí tenéis el arma del crimen, coleccionista de armas, como veis, la fotografía y la imagen, que por cierto, esta foto la colgó en su cuenta de Facebook. Y abajo está el arma del crimen. Apuñalamiento directamente en el corazón. Una mujer a un hombre que, como veis, no son hombres que parezcan fáciles de abatir. Estuvo matando durante 10 días, ¿de acuerdo? Su actividad criminal fue solamente de 10 días en el año 2013. Está condenada en Inglaterra a cadena perpetua. Esta joven admitió ante el juez haber cometido esos asesinatos, después enterró los cuerpos en zanjas y además intentó cometer otros 2 crímenes. Esto es un caso importante y curioso porque resulta que le ayudó a un hombre, convenció a un hombre para que la ayudara. Y esto no es lo habitual. Lo habitual es que en las parejas letales sea el hombre el que pone las reglas, el que elige las víctimas, el que elige el modus operandi y la mujer le sigue. En este caso no, por eso es importante, porque ella convenció a un hombre para que la ayudara a cometer estos crímenes. Cuando se la preguntó en sala por qué mató, dijo: maté para ver cómo me sentía, para divertirme, y luego le cogí el gusto. Tremendo, pero absolutamente real. Siguiente, por favor. ¿Hay niñas asesinas? Igual que hay niños, por supuesto. 3 ejemplos que conocemos todos. Inglaterra, Mary Bell asesinó a los 11 años a 2 niños. Año 1968. Ya está en libertad y fue puesta en libertad, fijaros, con tan solo 23 años. Japón, Nasumi Yusi, 11 años.
degolló con cúter a una compañera de 12, en libertad desde el 2013. Y en Estados Unidos, la que os he comentado, la primera asesina múltiple en un solo acto, la primera asesina en masa de Estados Unidos, además menor de edad, Brenda, aún sigue en prisión. Su padre la regaló por Navidad un rifle semiautomático. Y esta es la famosa inspiradora de la canción I Don't Like Mondays, no me gustan los lunes, porque cuando la preguntaron por qué había cometido este crimen matando a 2 adultos, 8 niños heridos y además a uno de los policías, dijo que no le gustaban los lunes, y como no le gustaban los lunes y se estaba aburriendo, abrió la ventana de su casa y empezó a disparar al colegio que tenía enfrente. Como veis, son 3 niñas, excepto Brenda, las otras 2 niñas ya están en libertad y llevan una vida totalmente normalizada. Siguiente, por favor. Bien, pasamos a la dualidad del crimen. Vamos a entrar en las parejas letales. A ver, que tengo aquí una fecha que os quiero comentar. Paz, mientras tanto te voy consultando. Sí, dime. Ahí acabamos de hacer un cuestionario para los asistentes respecto a si crees que pasan inadvertidos algunos hechos en el cual habrían participado mujeres de una forma serial, es decir, homicidios seriales por parte de mujeres que no pasan identificados por la investigación criminal por la justicia. El 98% manifestó de que sí, que entienden que hay muchos casos de este tipo, y la pregunta sería ¿cómo hacer para identificar justamente qué parámetros tener en cuenta para los investigadores, poder identificarlos y unir estas causas? Bien, en el caso, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que es del 2014 para Los Ángeles de la Muerte. Es donde más impunidad hay. ¿Por qué? Primero, porque matan en un hábitat donde la muerte es habitual. Es decir, el que muera un anciano de 98 años con una cardiopatía grave o con otro tipo de enfermedad no se va a investigar, porque precisamente este señor está en el hospital porque tiene una enfermedad grave. ¿Este estudio qué hizo? Este estudio hizo una cosa muy interesante y fue analizar más de 200 ángeles de la muerte femeninos y masculinos para ver si había unas pautas a través de las cuales el resto de compañeros, el resto del equipo, pudiera identificar un ángel de la muerte en ese hospital. Pautas como, por ejemplo, repetir frases: estoy gafada, siempre se me muere a mí, que pida trabajar en festivo, que nadie quiere trabajar en festivo, que quiera hacer noches, que quiera hacer los fines de semana, que cuando ocurre una muerte resulta que siempre está esta persona de guardia, que siempre mueren cuando él está de noche. ¿Y por qué? Porque en las guardias de noche hay muchos menos médicos, de modo que si, por ejemplo, entra en coma o le empieza a dar un ataque o la reacción que sea, disculpadme que no soy médico y no tengo los términos apropiados, va a haber muchos médicos que puedan atender a ese sujeto. Y esto también pasa en las residencias. ¿Por qué? Porque en las residencias de ancianos, en los geriátricos, no hay médicos por la noche que puedan atender a estos enfermos. Entonces sí que es cierto que en el caso de los ángeles de la muerte hay esos parámetros. En el caso de las viudas negras, bueno, os voy a poner a una que, claro, si dentro de una familia empieza a morir el marido, a los 4 o 5 meses muere un hijo, a los 7 meses muere el otro hijo, a los 10 muere el padre, y esta persona está en ese núcleo familiar y se va muriendo toda la persona y de eso obtiene algún tipo de beneficio, bien sea económico, bien sea social, porque por ejemplo se puede volver a casar, el beneficio que sea, esto también es un indicador. El que mueran personas muy cercanas en el entorno familiar o en el entorno laboral de esa mujer son signos que inmediatamente podemos empezar a sospechar de que están pasando esas muertes por muertes naturales, como ocurre, y que sin embargo no están siendo muertes naturales. No sé si he contestado a vuestra pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Bien, como os he dicho antes, la dualidad del crimen tenemos
hombres y mujeres, que casi siempre son parejas, y mujeres que son a veces pareja, a veces simplemente amigas, y grupos de mujeres. Como os he dicho, el 50% de las asesinas múltiples matan junto a un hombre. Vamos a ver cómo ellas suelen ser más jóvenes que ellos y además forman casi siempre parejas sentimentales, amantes, novios o matrimonio. Los tres papeles que ejerce la mujer dentro de este crimen letal en el que participan ambos son, lo que os he dicho antes, cómplices, coautoras o encubredoras. Motivaciones, fijaros, aquí no tienen nada que ver con las motivaciones que hemos hablado de la mujer que mata sola. Emociones, lucro. No. Aquí las motivaciones son el sexo y el sadismo. ¿Por qué? Fantasías de ellos. ¿Por qué? Porque son los hombres los que eligen a las víctimas. Aquí ya no son víctimas del entorno de ellas, excepto, por ejemplo, en el caso de Fred y Rosemary West, que incluso mataron a alguna de sus hijas. Pero salen a buscarlas. Aquí ya son merodeadores, son cazadores. Salen a buscar a la víctima que cumpla ¿con qué? Con las fantasías y los requisitos que quiere su pareja. Y el modus operandi suelen ellas acercarse a las víctimas, las suelen engañar, porque las mujeres tenemos la mala costumbre, y entendedme bien con lo que quiero decir, la mala costumbre de fiarnos más de una extraña que de un extraño, porque tendemos a confiar más en una mujer que en un hombre. Entonces ellas son el cebo, el gancho. Ellas son las que atrapan a estas niñas. Aquí tenéis a Balmae Beck y a Barry Watts. Hay un error, no son australianos, es Nueva Zelanda, disculpadme. Por primera había una fotografía y me olvidé borrar lo de Australia. Nueva Zelanda, año 1987. La niña de abajo se llamaba Sian Kingi y solamente tenía 12 años. ¿Qué hizo esta pareja? Bueno, pues en 1987... Barry era un hombre, están los dos en prisión. Barry era un hombre, pues bueno, muy infiel, tenía muchas parejas y despreciaba bastante a su esposa. Era una persona con una actividad sexual muy amplia y ella, pues bueno, lo quería tanto que hacía la vista gorda. Pero ¿qué pasó? Que un día Barry la dijo: si me consigues una virgen, te prometo que será la última vez que te sea infiel. ¿Y qué creéis que hizo Balmae? Balmae planificó y le dijo: vamos a ir a un parque, tú esperas con el coche en otro sitio, yo cojo a una niña, la secuestramos y ahora os cuento lo que pasó. ¿Qué hizo? Bajó y vio a esta niña que pasaba con su bicicleta por este parque y dijo: por favor, ¿me ayudas a buscar a mi perrita? Claro, la mujer estaba compungida, hizo un buen papel y la niña, como no, se había perdido la perrita, ayudó a buscarla. Cuando estaba al lado de ella, Barry apareció, la cogió, la dio un golpe en la cabeza, la metió en el coche, la llevaron a 10 kilómetros y la estuvo violando y sodomizando durante 3 horas mientras ella observaba impávida. No hizo absolutamente nada. Después la estranguló y la degolló. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas tienen un vínculo de lealtad llegando a ser discípulas de sus parejas. Y aquí tenéis un caso muy concreto. En este caso, matan y ayudan a sus parejas a matar a estas víctimas por lealtad o porque se lo piden. También con este crimen, ayudar con este crimen, buscan la aceptación, la aprobación y el amor de su pareja, que no les abandonen, que no las dejen, que no las sean infieles. Y los crímenes los van a organizar y planificar entre los dos. Aquí tenéis a Marc Dutroux, es el famoso pederasta belga. Él secuestraba a niñas, las llevaba a su sótano, ahí en la imagen tenéis el sótano y la escalera por la que se bajaba al sótano, las agredía sexualmente, era un pederasta, y mató a 3 de ellas. Pues cuando Marc fue detenido, aún quedaban 2 niñas en el sótano. ¿Y qué hizo Michelle? No bajó a alimentarlas, no bajó a darles agua y las niñas murieron en el sótano.
Siguiente diapositiva, por favor. Estos los conocéis todos, Barbie y Ken, Carla Homolka y Paul Bernardo. Cuando Paul Bernardo le dijo a Carla que era un violador en serie, a Carla no le importó, le dio exactamente igual. Siguió con Paul Bernardo. Bernardo la reprochaba a Carla de modo constante que no era virgen, puesto que él no había sido con el primer hombre que se había acostado. Y la entregó un anillo de compromiso y le dijo: voy a pedirte matrimonio, quiero que te cases conmigo a cambio de que, para compensar que no eras virgen, ojo, que él era un violador y además un violador muy, muy buscado. Scarborough, el violador de Scarborough era. La dijo: yo te voy a dar este anillo de compromiso, nos vamos a casar, pero a cambio quiero que me entregues la virginidad de tu hermana Tammy. Tammy es la fotografía que veis. El día de Navidad, en casa de los padres de Carla Homolka, drogaron a Tammy con alotano líquido, que lo tenéis ahí, es este medicamento, y mientras estaba inconsciente la agredieron sexualmente y lo grabaron en vídeo. Tammy evidentemente murió y se asfixió en su propio vómito. Pero es que no acabó aquí la cosa. Carla siguió ayudando a Paul Bernardo y estas son dos víctimas posteriores de ambos, porque le ayudaba a atraparlas y le ayudaba a violarlas. Las cintas de vídeo fueron una de las pruebas fundamentales en el juicio de Homolka y Bernardo. Bernardo sigue preso y Carla Homolka está fuera de prisión, se ha cambiado el apellido, se ha casado con otra persona y bueno, sí, no tenemos tiempo, pero su vida actual es impresionante. Parece, nadie diría que es o ha sido, perdón, una asesina. Siguiente, por favor. Poco que decir de esta pareja letal, Ian Brady y Mira Hindley. Aquí os he puesto una imagen de solo los 4 cadáveres que se encontraron, los asesinos del páramo. Sabéis que cogían niños, los torturaban, los asesinaban. Se grabó una grabación de 16 segundos en cinta que sirvió también como prueba definitiva, junto con las fotografías que hacían cuando asesinaban y torturaban y agredían sexualmente a los niños que fueron sus víctimas. Siguiente, por favor. En este caso que os he comentado de Mira Hindley, era una absoluta lealtad porque Ian Brady, como habéis visto las fotografías, en una sale rubia, en otra morena, la hizo cambiar incluso de aspecto, la cambió la ideología, la obligó a leer el Mein Kampf, el libro de Hitler, Mi lucha, de modo que la motivación principal era el sexo y el sadismo con el que disfrutaba Ian Brady asesinando y agrediendo a niños. Vale, vámonos a la dualidad del crimen femenino, es decir, mujeres que matan en compañía de otra mujer. En este caso, fijaros que suelen matar a una sola víctima. ¿Por qué? Porque la motivación es muy concreta y es una motivación emocional. El odio, los celos, la envidia o la venganza hacia esa persona. Siempre se trata de una víctima conocida. ¿Por qué? Porque precisamente las matan porque se suelen sentir ofendidas, rechazadas o humilladas por la víctima. Fijaros qué diferencia tan grande cuando un hombre mata con una mujer a cuando una mujer mata con otra mujer. Cambia desde la victimología al modus operandi a la motivación. Cambia absolutamente todo. Y excepcionalmente sí que ha habido parejas de asesinas en serie como las que tenéis aquí, Graham y May Good, una pareja de enfermeras que asesinaba a ancianos en el geriátrico en el que trabajaban y que se plantearon hacer un juego que era crear la palabra murder con la inicial del apellido de cada uno de los ancianos. En la primera fotografía tenéis a Raquel e Iria, 2 adolescentes menores de edad que asesinaron en el año 2000 a su compañera Clara porque la tenían envidia, porque todo la salía bien, porque era estudiante, porque era guapa, porque se llevaba bien con sus padres. Es decir,
cuando las preguntaron que por qué la habían matado, dijeron dos cosas, y una os sonará. La primera que dijo fue porque ella lo tiene todo y nosotras no tenemos nada. Y la segunda fue porque dijeron queríamos saber qué se siente al matar. En el segundo caso tenéis a 3 mujeres, 2 son las autoras, la otra fue cooperadora necesaria, Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago. Asesinaron a una política importante en León y la madre lo dijo bien claro en el juicio: la maté por odio, porque estaba haciendo la vida imposible a mi hija en el trabajo. La tercera fotografía es la de la policía local que, es largo de contar, pero digamos que colaboró en el crimen. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos a Pauline Parker y a Juliette Hulme. Pauline Parker y Juliette Hulme, tenéis la escena del crimen, estaban enamoradas, también son neozelandesas, en 1953. Fijaros, 1953, en una comunidad muy cristiana, que 2 mujeres se enamoraran, no eran la época actual. De modo que la madre de Pauline les prohibió que volvieran a verse. Los padres de Juliette eran, su padre era embajador, viajaban mucho, con lo cual no veían tan alocado y no veían tan inmoral la relación que estaba teniendo su hija con esta niña, que eran adolescentes de 15 y 16 años. Pero la madre de Pauline se opuso en redondo. Y entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron que iban a llevar a Juliette a vivir a otro país, a Sudáfrica, con sus tíos, para que dejaran de verse y se olvidaran. ¿Qué ocurrió? Que Pauline planificó la muerte de su madre. Y todo lo escribió en un diario. Es muy importante la cantidad de diarios que hay de asesinos en los que apuntan cómo va a ser su crimen y cómo lo van a cometer. Hay muchísimos. Bien, llevaron a su madre a este paseo, a este bosque, y la dieron nada más y nada menos que 53 golpes con una piedra que habían metido en una media o en un calcetín, porque en unos sitios pone media, en otro calcetín, y la desfiguraron la cabeza. Evidentemente la asesinaron. Inmediatamente entraron en prisión, no se las pudo aplicar la pena de muerte que sí existía en Nueva Zelanda porque eran menores de edad. Pues fijaros, Juliette Hulme hoy en día es Anne Perry, la escritora famosísima de novela negra ambientada en la época victoriana. Y Pauline también se ha cambiado el nombre y se dedica a la cría de caballos de carreras. No se han vuelto a ver. Siguiente, por favor. Vale, mujeres que cometen crimen en grupos. ¿Podéis imaginar por qué 4 adolescentes, excepto Melinda Loveless, que tenía 18 años, pueden terminar matando a Sanda Sare, que es la niña que tenéis en el medio, con tan solo 12 años de edad? Si conocéis a Afrodita Jones, tiene una serie muy buena y explica muy bien el caso en este libro, que os recomendaría, si os estáis interesada en este caso, que lo leáis. Bien, pues Melinda era homosexual y tenía una novia y la abandonó, la dejó por esta nena de 12 años. Bien, pues Melinda convenció a Tony, Hope y Laurie, 3 de sus compañeras del instituto, del colegio, para que engañaran a Sanda y la llevaran a este lugar que fue la escena del crimen, que se llama el Castillo de la Bruja. La engañaron, la metieron en el coche y en el coche estaba tapada en la parte de atrás con una sábana Melinda, porque si lo hubiera visto ella no hubiera subido. Entonces la dijeron, nos ha dicho su novia, no recuerdo el nombre, que quiere quedar esta noche contigo, te vamos a llevar porque hay una fiesta en el Castillo de la Bruja y vamos a ir todos los del instituto y como sabemos que no tienes coche te pasamos a buscar. Vale. Tuvo que salir por la ventana porque evidentemente su padre no la dejaba salir, etcétera. Tenía 12 años. Cuando llegaron a este lugar no había fiesta, ni había adolescentes, ni había nada. La violaron, no voy a entrar en detalles, y la quemaron viva. Después de 8 horas de martirio, después de 8 horas de torturas y de agresiones, cuando la quemaron, la dejaron y se fueron estas 4 señoritas a desayunar a un McDonald's. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue el odio que Melinda Loveless la tenía, la envidia, y consiguió que 3 de sus mejores amigas participaran en el crimen. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor.
Bien, ya hemos visto solas, acompañadas, y entramos en la última parte, la tipología que hay de asesinas, de mujeres asesinas. Las viudas negras, las famosas y conocidas viudas negras. Fijaros que pueden llegar a matar entre 6 y 8 víctimas en un plazo o en un periodo criminal hasta 15 años sin que sean detectadas. Es más, tenéis aquí a Marie Bernat, la viuda negra de Loudun, una de las más famosas de Francia, que con arsénico, fijaros su periodo de actividad criminal, del 27 al 49. Murieron casi todos los familiares y personas de su entorno, más de 13 personas. Pues fijaros que fue absuelta porque no se pudo probar en ningún momento que ella envenenara a estas personas. Son mujeres altamente planificadoras, organizadas. Tienen muchísima paciencia, no tienen prisa en matar. No ocurre, además no queda huella en el cadáver. No estamos ante este asesino, por ejemplo, sádico, que disfruta dañando de un modo físico o psicológico a su víctima, hasta que llega un momento, claro, que la víctima muere. Por él la estaría torturando días, meses, pero evidentemente el cuerpo tiene un aguante físico. Pero ellas tienen paciencia, van dando esta dosis poco a poco para no levantar sospechas, para pasar desapercibidas. Y, sobre todo, emplean la oportunidad, el momento oportuno. Actúan lentamente y son crímenes muy limpios. Móvil de las viudas negras, sobre todo el lucro, pero también la venganza, la frustración y la nueva vida. Hubo muchísimos asesinatos de maridos en la Edad Media y en la época victoriana. Victimología, siempre personas de su entorno. ¿Puede una madre matar a su hijo con un medicamento? Sí. Entonces es lo que os he dicho antes de la tipología. Estaremos ante, se ha matado también al marido, estaremos ante una viuda negra que además es una filicida porque ha matado a su hijo. También son geográficamente estables, evidentemente matan en su entorno más inmediato y hay una alta cifra de criminalidad. Evidentemente hoy ya no. Pero fijaros que os he dicho antes que nace la toxicología forense en 1840, es decir, a mediados del siglo XIX. Fijaros todo lo anterior, la cantidad de hombres, hijos, etcétera, sobre todo en el Imperio Romano, la cantidad de personas que morían a manos de las envenenadoras. La siguiente, por favor. Ángeles de la muerte. Hacen lo mismo, pero ¿dónde? Envenenan y matan, pero ¿dónde? En su lugar de trabajo. Tienen una profesión estratégica. ¿Por qué? Porque matan en un lugar donde la muerte está allí presente a diario. Mueren ancianos, mueren enfermos muy graves. De modo que aquí la impunidad y la cifra negra es aún más alta. Es aún más alta. El modus operandi, tienen el arma constantemente a su alcance. Insulina, medicamentos, inyectar aire en la vena directamente o en el medicamento que estén tomando vía intravenosa. Son muy organizadas, socialmente integradas, fachada compensatoria perfecta. Es decir, una persona que nos da esperanza, una persona que creemos que nos va a cuidar, ¿cómo vamos a pensar que va a ser una asesina? Si precisamente su función es salvar vidas, no quitarlas. Pues no. Estas mujeres, con esa fachada compensatoria, las quitan. Victimología. Hay una relación de confianza entre la víctima y el paciente. Y sus víctimas pueden ser, como os he dicho, hombres, niños o ancianos. En este caso, voy a ver la fecha, que la tengo apuntada. Año 1991, Beverly Allitt. Inyección de insulina. Dio muerte a 4 niños, intentó asesinar a otros 3 y causó graves daños corporales irreversibles a otros 6. Actividad criminal, 58 días. Cuando pasó por las pruebas médico-forenses, el psicólogo forense determinó que sufría el conocido síndrome Munchausen por poderes. Y al lado tenéis a Timea Faludi.
denominada el ángel negro, porque siempre iba vestida de negro en el hospital, y cometió lo que vamos a explicar ahora, que es el homicidio por compasión. Siguiente, por favor. Fijaros, este es un caso español, está cumpliendo sentencia, y es un auxiliar de enfermería que mató en un hospital de Madrid. Y debajo tenéis los famosos ángeles de la muerte de Viena, que entre 1983 y 1989 mataron a 200 posibles víctimas. Solo se ha podido confirmar a 49. Fijaros, es algo extrañísimo. Un ángel de la muerte, no. Un grupo de ángeles de la muerte, 4 enfermeras. Y además idearon ellas mismas un método de matar dolorosísimo, que consistía en tapar la vía respiratoria nasal a la víctima, introducir una goma en el cuerpo de la víctima por la faringe y echar agua, de modo que lo que hacía es que ahogaban los pulmones en vida de sus víctimas. Es un método dolorosísimo. Fue un modus operandi que ellas crearon, y fueron 4, llegaron a matar posiblemente a 200, pero bueno, 49 confirmadas es una barbaridad. Fijaros, hasta 1989 no se las detiene. Fijaros ese periodo de impunidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué matan los ángeles de la muerte? Aquí nos olvidamos de las motivaciones que hemos estado viendo, porque tienen sus propias motivaciones. La primera, se consideran Dios. El síndrome de creerse dioses. Les consideran molestos, inútiles, demasiado débiles para seguir viviendo, y ellas consideran que tienen el poder, que están legitimadas para decidir quién vive y quién muere. Y en serio, ¿qué mayor poder hay que decidir sobre la vida o la muerte de una persona? Atención y reconocimiento de terceros. Hay algunos ángeles de la muerte que les ponen en el límite para después entrar corriendo en la habitación y salvarles la vida. Y que todos digan: eres extraordinaria, eres la mejor enfermera o eres la mejor doctora, le has salvado la vida. Tienen reconocimiento de su jefe, de la jefa de enfermería, de los pacientes. Eso lo empezó haciendo Beverly Allitt. ¿Qué pasó? Que se la fue de las manos. ¿De acuerdo? Homicidio por compasión. Aquellas enfermeras, aquellas auxiliares de clínica, aquellas personas que trabajan dentro de la sanidad, que piensan que están haciéndoles un favor, que piensan que realmente están sufriendo tanto los pacientes, que yo realmente lo que estoy haciendo es ayudándoles a morir de modo placentero, que no sufran más. Pero realmente no es así, y os voy a explicar por qué. Porque la mayoría de las mujeres y hombres que dicen que son ángeles de la muerte por compasión, que son homicidas por compasión y les matan para que dejen de sufrir, han muerto de una manera dolorosísima. Si realmente quisieras que ese sujeto dejara de sufrir, bueno, pues le inyectas algo en una dosis elevada para que muera de un modo que sea indoloro. El poder y control sobre la vida y la muerte, que ya os le he comentado antes, y el placer sádico, como ocurría con esas 2 enfermeras que eran pareja, que os he comentado antes, que disfrutaban porque tras asesinar a cada anciano, después tenían relaciones sexuales. Siguiente, por favor. Las filicidas, bueno, pues las filicidas son las madres que matan a sus hijos. Si las matan antes de las 24 horas, estaremos ante los neonaticidios, infanticidios hasta los 11 meses y filicidios si los bebés o los niños, tienen más de 12 meses. El filicidio es una acción individual, libre y premeditada. Es consciente, salvo en el caso de las mujeres que matan a sus hijos porque tienen, por ejemplo, una depresión posparto o un trastorno mental. El resto es una decisión libre y premeditada que suele estar motivada por los celos o por la venganza hacia su pareja, el conocido síndrome de Medea. Siempre matan solas. Y fijaros que el modus operandi variará dependiendo de la edad del niño o dependiendo
de la motivación. Las más habituales son ahogar a los niños en la bañera, como hizo Andrea Yates, de 37 años, en un brote psicótico, ahogó a sus 5 hijos mientras los bañaba en la bañera de uno en uno. Después, la estrangulación, el envenenamiento, arrojarlos al vacío, lo que hizo Galina Raikova, de 30 años, que cuando se enteró que su marido la estaba siendo infiel, abrió la ventana de su piso, vivía en una planta número 15, y arrojó a sus 2 hijos al vacío para vengarse de su marido por haberla sido infiel. Arma blanca, negligencia. En el caso de Alexandra Tobías, de 22 años, mató a su hijo por negligencia porque estaba jugando al famoso juego Farmville en Facebook y no dejaba de llorar, no la dejaba jugar, empezó a golpearle contra el teclado del ordenador y lo mató. El uso de armas de fuego en España no suele ser habitual porque no ocurre como en Estados Unidos, donde el acceso a las armas es más fácil. Y en este caso, en Estados Unidos, las madres que matan a sus hijos con arma de fuego suelen ser niños más mayores que se pueden defender. Siguiente, por favor. Tipos de filicidio. Hay 5 tipos de filicidio, según Resnick, que fue el primero que perfiló a las madres asesinas, y el último es Spinelli, que tenéis ahí, del año 2004. El filicidio altruista es el más, digamos que el más impacta, porque resulta que es el filicidio que se comete por amor al hijo. Y hay 2 tipos. Aquel en el que la madre decide suicidarse porque tiene una depresión, por la razón que sea, quiere acabar con su vida y piensa qué va a ser de mis hijos cuando yo me vaya, y no quiere dejar a sus hijos solos, de modo que mata a sus hijos y después se suicida, lo que se conoce también como el suicidio ampliado. Y luego tenemos madres como esta mujer, Catarina, que su hijo tenía una enfermedad que es la hidrocefalia, como veréis, vino aquí precisamente a un hospital de Castellón a que le cuidaran y, bueno, a ver qué podían hacer con la enfermedad de su hijo, y mató a su hijo en el hospital y después se trató de suicidar. Muchas filicidas, muchas tratan de suicidarse después, pero no todas lo cumplen. El filicidio agudamente psicótico, el que hemos comentado, Andrea Yates. El filicidio por hijo no deseado, el neonaticidio, fijaros, el 95% está a manos de las madres. ¿Por qué? Porque son las que dan a luz inmediatamente y son las que por diferentes razones sociales, económicas, culturales, terminan matando a su hijo recién nacido. El filicidio accidental, el maltrato físico, cuando castigas o digamos que educas de un modo extremadamente disciplinado a tu hijo y lo terminas matando porque lo golpeas de modo excesivo, pero tu intención en este caso no es matarlo. Por eso muchas veces se habla de filicidio accidental, porque lo que se trata es de castigar o de disciplinar al menor, pero no de matarlo. Como venganza, el síndrome de Medea. Y luego está el asesinato conjunto con un compañero violento y abusivo, en el que la madre permite que su compañero sentimental, que no es el padre del bebé o del niño, agreda y golpee a este niño. Aquí tenéis el caso de Denise Labé, que permitió, que para demostrar lo que amaba a su amante, que por cierto en el juicio la dejó, mató a su hija de 2 años en demostración de amor. Siguiente, por favor. Trastornos mentales, no me voy a parar, son mujeres que terminan matando a sus hijos porque tienen un trastorno mental. En el segundo caso, Noelia Domingo, diagnosticada con un trastorno de esquizofrenia, y en el caso de Isabel Marcos Maceiras, resulta que mató a su amiga que estaba embarazada y ella se hizo pasar por embarazada durante 9 meses, tenía hasta ecografías, todo el mundo en su entorno pensó que estaba embarazada, y cuando su amiga dio a luz, la quitó el bebé y se hizo pasar por ella. Es una historia realmente... Fijaros que cuando la preguntaron por qué lo había hecho, dijo que un hijo bien vale una vida, porque ella no podía tener hijos. Siguiente, por favor. Asesinas inductoras, estas rápidamente, son aquellas que utilizan a terceros para matar a una persona que quieren quitarse de encima. Os recomiendo encarecidamente que veáis la película A True Crime, en el que se habla del caso de Silvia Likens y Gertrude Banicensky. Entonces, estas pueden convencer a un tercero, o pueden utilizar el chantaje emocional, o incluso pueden contratar a un sicario, a un asesino a sueldo para que maten a estas personas. Siempre utilizan a miembros de su familia
Y además, atención, porque en el 90% de los casos la víctima es el marido. En este caso no. En este caso la víctima fue una niña de 16 años. Pasamos a la siguiente diapositiva. No os explico el caso porque vamos a estar mal de tiempo. Esto es una de las cosas que grabó en el cuerpo de Sylvia Likens. Le ayudaron, Gertrud Berniszewski tenía nada más y nada menos que 9 hijos. Y 3 de sus hijos la ayudaron a humillar, violar, agredir, golpear y todo lo que os podáis imaginar a Sylvia Likens. Esa es la escena del crimen, estaba en la fotografía anterior. Esa también es la fotografía real de la autopsia. Y bueno, la terminaron matando y los hijos, ella indujo a sus hijos y los hijos convencieron a niños del barrio para que fueran por las tardes a su sótano a golpear, a violar, a quemar y a hacer cosas terribles a Sylvia Likens. Siguiente, por favor. Aquí tenemos casos como el de Pamela Smart, que es una profesora norteamericana que tenía una relación sentimental con con un alumno de 16 años y lo convenció para que matara a su marido. Alicia Pagán contrató a 2 sicarios para que mataran a un médico forense muy famoso aquí en España, en Gerona, pero bueno, no tuvieron mucho éxito porque no consiguieron matarlo. Neus Soldevila convenció a su hija Marisol, de 14 años, para que disparara a su padre por la nuca y pasara por un crimen político. Y la que aún se está enjuiciando ahora mismo es Maje, esta que tenéis aquí. El que está en la fotografía de la izquierda es el hombre que ha matado por ella. Tenía 5 relaciones a la vez estando casada y convenció a uno de sus amantes para que matara a su marido. Ahora mismo se está enjuiciando. Siguiente, por favor. Y aquí llegamos a el caso estrella de la tarde. Bien. Discúlpame, ahí te interrumpo con esto, de que cuando quieres hacerle la pregunta a los chicos sobre lo que significa la escena del crimen con esas 3 opciones, está hecho para múltiples opciones. Yo te digo que va a votar en la mayoría, así que estamos atentos a eso. Voy a decirme cuándo querés que ponga la pregunta. Exacto. Bien. Hay una cosa importantísima en este crimen y es que es el segundo en España conocido a este nivel, de que casi fue el crimen perfecto, y es que se escenificó el crimen, lo que se conoce en Estados Unidos como el staging o escenificación. ¿En qué consiste? Consiste en alterar y manipular de modo consciente e intencionado por parte del agresor, por parte del asesino, todos los indicios de la escena del crimen. ¿Para qué? Para representar algo que realmente no ha ocurrido, para redirigir la investigación, es decir, dejar pistas falsas. Y ahora es cuando puedes hacer la pregunta. Discúlpame. Sí. ¿Me decís cuándo pongo la...? Sí, ya puedes. ¿Ya puedo? Bueno, sí. Ahí está puesta la encuesta. Si es un mensaje para los investigadores, si es un ritual para satisfacer una fantasía o un gesto personal del agresor. Esta sí que está mucho más peleada la votación. Espera, vamos a esperar unos segunditos más, que voten todos. Estamos viendo de que un mensaje para los investigadores tiene el 46% como respuesta ganadora. Un ritual para satisfacer una fantasía, 22%. Y un gesto personal del agresor, 33%. Ahí publico las encuestas. Bien, pues en este caso, esas 3 opciones que os he dado sería la contestación, por ejemplo, para el caso del crimen de Elizabeth Short, la Dalia Negra. ¿Qué ocurre aquí? Aquí os he hablado de escenificación, de modo que la intencionalidad última de la agresora, de la asesina, que es Angie, no fue ninguna de estas 3 razones, sino intentar que la investigación fuera por otros derroteros. Me explico. Intentar representar que lo que había ocurrido ahí era un crimen sexual. Había habido un crimen, una orgía, una fiesta sexual en el que habían participado 3 personas. Porque, si recordáis al principio, os he dicho que había restos de semen de 2 hombres.
Uno de los restos se encontraron en la cavidad bucal de la víctima y los otros restos se encontraron en la cavidad vaginal de la víctima. Esto da pie a pensar de que ha tenido relaciones sexuales con dos hombres diferentes. Pero no, porque ¿qué es lo que hizo Angie? Angie contrató a dos profesionales masculinos del sexo y les pagó muy bien, pero no quería sexo con ellos. Lo que quería era simplemente su semen. Metieron su semen en 2 frascos, de modo que Angie colocó de modo intencionado estos restos biológicos en la cavidad bucal y en la cavidad vaginal para hacer que la escena pareciera una cosa diferente. ¿Esto queda claro? Wow, se puede decir. Voy a abrir el chat a ver qué opinan los asistentes. ¿Qué tienen para agregar? Pero sí, creo que quedó muy claro a tu pregunta, Paz. Bien, entonces, la diferencia entre las respuestas que vosotros me habéis dado y lo que ocurrió realmente es que cuando estamos ante un asesino en serie que mata por la motivación X, pero que está cumpliendo ya en la realidad, después de pasar por las diferentes fases por las que pasa el asesino antes de cometer su primer crimen, sí que con ese crimen, con ese posado, con la colocación de ese cuerpo de la víctima, está dejando una de esas 3 opciones que es lo que está representando. Pero aquí era falso. La representación que hace Angie del cadáver, el cómo coloca las piernas, cómo coloca el brazo, cómo coloca la cabeza, era absolutamente falso porque estaba escenificando, alterando la escena del crimen. En la cena, los investigadores han llegado a la conclusión de que se la drogó, la dio de beber o los alimentos, algún tipo de sustancia que hizo que Ana Páez, que es el nombre de la víctima, perdiera el conocimiento. Cuando Ana Páez perdió el conocimiento, Angie la puso la bolsa de plástico en la cabeza y se la sujetó, se la cerró con cinta aislante. Después la quitó la ropa, la desnudó, la tumbó en el sofá, colocó el cadáver y se quedó mirando hasta que Ana Páez murió. Fijaros la sangre fría de Angie. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál fue o cuál creéis que fue el motivo por el que Angie asesinó a Ana Páez? Ana Páez fue una empleada suya, ella fue jefa de recursos humanos en su empresa y terminó haciéndose su amiga. Y la dijo que tenía un nuevo piso que la invitaba a cenar para enseñárselo. Esa es una pregunta abierta de cuál fue el móvil que tuvo Angie. Isabel dice cobrar un seguro, Sonia dice engaños, celos, Romina dice envidia. ¿Cuál hemos dicho que es la motivación más, el índice, o sea, estadísticamente, cuál es la motivación más grande de la mujer homicida? Un mensaje para los investigadores pusieron, 40%. Y ahora están todos diciendo muchos envidia, celos, por de acuerdo a lo que estuviste mostrando, Paz, me parece, en las otras diapositivas. Pues lucro, ahora empiezan a decir muchos, lucro. Perfecto. Sí, esa es la razón, lucro. Fijaros, durante 2 años Angie estuvo planificando el crimen casi perfecto, que no lo fue, pero fue casi perfecto. Bien, la robó el DNI en algún momento, no olvidemos que ella era su jefa de recursos humanos, se hizo con su DNI, el original. Estuvo 2 años contratando seguros de vida, contratando créditos y lo hacía así. Fijaros en la peluca. ¿Dónde apareció esta peluca? ¿Os acordáis? En la escena del crimen. Y en esa peluca había rastros de cabello de Angie. Bien, pues con esa peluca y esa imagen fue a diferentes entidades bancarias y a diferentes aseguradoras para contratar seguros de vida, poniendo a una tercera persona, Susana Bascuñana, como beneficiaria, a otra persona a la que le había quitado el DNI. No se parecían en nada, como veis, pero aún así consiguió los créditos y consiguió los seguros. Siguiente diapositiva, por favor.
Cuando se hizo la prueba pericial caligráfica para determinar la autenticidad o falsedad de los documentos que se había firmado como Ana Páez, porque ella se hacía pasar como Ana Páez, vieron que la firma era falsa, que la firma de Ana Páez había sido falsificada. De modo que, ¿cuáles fueron los fallos que cometió Angie? ¿Cuál consideráis el fallo más grande que cometió Angie para ser detenida por la policía? Y con esto ya acabamos. El tema ese de la peluca, ¿qué le pasó de dejar la peluca allí? ¿Por qué no compró otra? ¿Por qué dejó la peluca que ella usó para ir a las entidades bancarias y para hacerse pasar por Ana Páez? Siendo que es tan calculadora, tan fría, tan analista, ¿qué pasó? Bueno, y vemos que todos están diciendo la firma, la peluca. Llegó a cobrar más de 1.100.000 euros. Ese es el dinero que obtuvo Angie a cambio de la vida de Ana Páez. La última, que ya pasamos al final. Bueno, para acabar, quiero que sepáis que el perfil de una mujer homicida, tanto una homicida simple que mata una sola vez como una homicida múltiple sistemática, una mujer asesina en serie, es muy común. Es una persona totalmente socializada, con trabajo, con familia, simpática, amable, de las que te regala una tarta de bienvenida porque has llegado nueva al vecindario. Y esto es una frase de una serie muy famosa que tenéis en vuestro país, que se titula Asesinas en serie, puede ser, ¿no? ¿Cómo se titula? Me queda en blanco ahora, perdonad. Que sale esta frase, que dice que la mujer no apuñala una vez, sino hasta que se le acaba la fuerza, y no pega un tiro, vacía el cargador. Y por los siglos que pasó confinada en la cocina, el ingrediente favorito es el veneno. Esto lo he sacado de una serie que se emite en vuestro país, que creo que se llama Asesinas en serie o Mujeres asesinas. Mujeres asesinas, sí. Perdón, se llama Mujeres asesinas. Esto no es mío, esto es copiado. Bueno, pues no sé, esto ha sido todo. Me he pasado como media hora larga, lo siento. No, un placer, Paz. Estamos todos muy enganchados y muy expectantes de ese resultado. Ahí vamos a hacer unas preguntas abiertas. Claro que sí. Adelante. Quiero comentarles dos cositas a los asistentes, ya que me estaban preguntando también por el privado de Instagram. El tema de la certificación. Bueno, les comento que este taller tiene 5 conferencias, en el cual cada una acredita 2 horas cátedras, ¿sí? Y está pensado como una sola certificación que va a acreditar 10 horas cátedras por reconstrucción forense especializada de Argentina y Universidad Harman de México. El diploma tiene un código de verificación internacional que te permite presentarlo en cualquier institución pública. El costo está pensado en $25, convertible a la moneda local de cada uno de ustedes. Y solamente de manera excepcional, para aquellos que lo adquieran hoy, ¿sí? Va a salir únicamente $15 convertible. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es publicar la oferta que está en este momento, para que aquellos que quieran adquirirlo y quieran documentar en un diploma con aval universitario su formación y poder acreditarlo como parte de su currículum, puede hacer clic allí y llegar al mismo y poder abonarlo. Se les comenta de que tienen una opción arriba a la derecha para convertirlo en su moneda local. Se puede pagar por PayPal y también se puede pagar con cualquier pago local, sea Rapipago o sea en Argentina u OXXO en México. Así que bueno, otra de las cosas que les queremos decir y también invitarlos es que Paz tiene su libro Criminalmente, que es imposible que se lo pierdan, ¿sí? Tiene la posibilidad de adquirirlo en formato ebooks. Entonces, en este momento nosotros le vamos a dar el link para que puedan acceder, ¿sí? Lo tienen ahí, simplemente tienen que hacer clic y van a acceder a la información para poder comprar el libro por Amazon y poder tenerlo. A aquellos que les interesa la perfilación criminal y ahondar sobre todo lo que nosotros vimos hoy, es una obra que no se la pueden perder de ninguna manera.
Así que bueno, vamos a abrir el chat para hacer cualquier pregunta, por favor. El tema de certificado, todo lo demás lo preguntamos después. Ahora la idea es que tengan alguna duda sobre el caso o algo puntual que Paz haya añadido en esta charla. Así que ahí habilitamos el chat y le damos la opción a que consulten y hagan cualquier pregunta, por favor. Ahí vemos. ¿Se sabe por qué dejó la peluca? Elvio pregunta, ¿por qué dejó la peluca? ¿Es algo que se le pasó a ella? Sí, la peluca, si recordáis, ha dicho que la escena del crimen estaba totalmente limpia, no había identificación, no estaba el bolso, no estaban las llaves, no estaba el móvil, no había nada con lo cual se pudiera identificar a la víctima. Solo había dos elementos, unas botas de tacón y la peluca. Esto era para simular, lo que os he comentado antes, simular que había habido una especie de juego sexual fetichista. Alguien habló antes de fetichismo, ¿de acuerdo? Entonces dejó los dos elementos más la colocación del cadáver más el semen para escenificar algo que ahí jamás había ocurrido. Claro, pero nunca pensó que el ADN iba a quedar... correcto, exacto. Nunca se lo utilizó como justamente para montar un escenario fetichista, como vos decís, pero se le pasó que el ADN... Le faltó estudiar un poco de criminalística. Yamira pregunta, con los años, ¿el modo de matar de las mujeres ha variado? Bueno, sí ha variado por lo que te hablaba antes de la versatilidad criminal, es decir, hemos pasado de mujeres que mataban por motivaciones muy concretas y siempre del mismo modo, a mujeres que, como hemos visto, arrojan a sus hijos por la ventana, a madres que los ahogan, a mujeres que apuñalan. Hemos visto a esta inglesa con esa arma de crimen tremenda que apuñalaba a los hombres en el corazón, de modo que sí, porque al igual que evoluciona la sociedad, según evoluciona la sociedad, evoluciona el crimen y evoluciona la delincuencia. De modo que también hay nuevas formas de matar, hay nuevas motivaciones. Y pensemos una cosa, que no todas las personas que cometen un crimen, no todas las mujeres que cometen un crimen, no estoy hablando de legítima defensa, sino como en el caso de Angie, que otro de los errores gravísimos que cometió fue que dejó rastro en su ordenador porque buscó cómo comprar cloroformo, cómo dormir a alguien con cloroformo y cómo buscar hombres que se dedicaban al sexo pagando. Lo dejó todo ahí, todo bien ordenadito en Google. Pues claro que ha variado, pero la base sigue siendo la misma, y es la paciencia, la planificación, la organización y sobre todo el pasar desapercibidas. Pensemos en todos estos asesinos que buscan notoriedad, que se llevan un trofeo, se llevan un souvenir, que dejan un mensaje en la escena del crimen. Quieren notoriedad, quieren ser famosos, quieren ser reconocidos. No, las mujeres quieren pasar desapercibidas, quieren quedar impunes. Exacto, muy bueno. Ahí preguntaba uno de los asistentes, cuando las madres que luego de matar a sus hijos, ¿cuál es el método de suicidio que procuran realizar o que intentan realizar después? Muchas de ellas se envenenan o se tiran, por ejemplo, por la ventana después de haber tirado a los hijos, se cortan las venas, es decir... hay diferente tipología porque esto también depende de cada una de las mujeres. Sí que es cierto que muchas lo consiguen y otras, cuando no se llegan a suicidar, tienen que vivir con eso toda la vida y es bastante complicado porque además viven con eso en prisión. Bueno, buenísimo. Bueno, Paz, gracias. Hay muchísimas preguntas. Yo no sé si vos querés dejar alguna red social tuya para que te consulten, para que te sigan. Sí, bueno, mira, para ver muchas de las cosas que aparecen en el libro tenéis mi blog que se llama Criminalmente y me podéis seguir en Criminalmente Facebook, es una página donde está la página y está el grupo, donde yo cuelgo muchas cosas relacionadas con la criminología, comparto artículos, bueno, ya lo iréis viendo, y ahí, pues bueno, estoy disponible por si necesitáis cualquier cosa, como siempre. Bueno, fascinados con tu charla, los comentarios muy buenos, la verdad que quedamos en la punta de la butaca hasta el final. Te agradecemos muchísimo tu aceptación, estamos muy contentos de contar con alguien de tu carrera profesional, de tu prestigio con nosotros. Gracias. Así que muy agradecido, Paz, por tu humildad y por transmitir ese conocimiento tan vasto que tienes. Solo tengo que pedir una disculpa y es que a veces voy muy deprisa porque quiero decir muchas cosas, pero espero que haya quedado todo claro. Gracias.
De verdad, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que esta tarde, en lugar de pasear o hacer una actividad, bueno, pues al aire libre o pasarlo bien, pues habéis estado aquí conmigo. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Chicos, les recuerdo que mañana a las 15 horas Argentina vamos a tener la segunda clase. Marcela Escarafía va a hablar sobre un caso que es realmente de Netflix directamente. Cuando me estuvo mostrando la prueba, me estuvo mostrando todos los pasos que va a hacer en la exposición, y yo decía, esto directamente tiene que ser una película, tiene que estar documentado en una película, porque es un caso de secta, un caso en el cual una persona aparece quemado en el baúl y no se sabe si es suicidio o homicidio. Realmente de película. Así que los esperamos mañana. Ahí les dejamos el link por si tienen alguna duda para consultar por WhatsApp. Si tienen alguna duda por los medios de pago o lo que sea, ahí tienen el link y los esperamos mañana. Muchas gracias, Paz, de nuevo, y será hasta la próxima.